Bueno, buenos días, tardes o noches, profesor Diego Guzmán. Yo soy Anderson Hernández y soy del grupo 6 de Red de Alcantarillado. Y voy a explicar cómo obtuvimos, o cómo realizamos más bien, el hietograma y cómo escogimos los números de curva de cada subcuenca de nuestro catastro. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto para la primera entrega de la red sanitaria como para esta segunda, pues para este proyecto, que es esto, que es una red pluvial, el nivel de complejidad que se va a trabajar es el mismo para ambos. ¿Sí? Entonces, pues como para la red sanitaria fue un nivel de complejidad bajo, entonces para este proyecto también trabajaremos con ese nivel de complejidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos dirigimos a la tabla D42 para hallar el grado de protección. Entonces, como nuestro nivel de complejidad fue bajo, el grado de protección tiene que ser menor o igual al mínimo. ¿Sí? Es decir, aquí podemos elegir tanto mínimo aceptable o recomendado, solamente para bajo y medio. Entonces, pues nosotros nos inclinamos para, pues, a escoger un grado de protección aceptable. Entonces, pues teniendo en cuenta este grado de protección, nos dirigimos ahora a esta tabla anterior, la tabla D41, que es para dar el periodo de retorno. Entonces, pues, haciendo un análisis y calculando pues las áreas tributarias de cada zona de nuestro catastro, nos dimos cuenta que todas son menores a 2 hectáreas, incluso todas son menores a 1 hectárea. Entonces, pues sabiendo eso, pues tranquilamente podemos utilizar esta opción, ¿sí? Que es pues para las características del área de drenaje, que es tramos iniciales en zonas comerciales o industriales con áreas tributarias menores de 2 hectáreas. Cumplimos con eso. Y pues como nuestro grado de protección es aceptable, entonces el cruce entre estas dos condiciones es 3, lo que quiere decir que el periodo de retorno que trabajaremos son 3 años. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos dirigimos a, pues, a este PDF que pues, usted nos subió. Entonces, sabiendo que el periodo de retorno son 3 años, entonces las constantes para hallar la intensidad en cada intervalo de tiempo serían estas. ¿Sí? Estas que estoy aquí subrayando. Pues aquí pues, se puede ver que se debe construir en intervalos de cada 15 minutos y tiene que tener una duración total, por así decirlo, de 6 horas, es decir, 360 minutos. ¿Sí? Entonces, pues teniendo en cuenta esas consideraciones, pues con eso construimos el hietograma. Entonces aquí están pues las constantes obtenidas con el periodo de retorno igual a 3 años. ¿Sí? Aquí la columna con las duraciones, ¿sí? De intervalos de cada 15 minutos hasta llegar a las 6 horas. Aquí la intensidad, que no es más sino utilizar esta ecuación, la ecuación de intensidad, y todas las constantes pues son las mismas siempre, menos la duración, que eso ya cambiando. Ahora la profundidad acumulada pues o también llamado como precipitación, es la duración por la intensidad sobre 60. Ese 60 es pues para pasar de horas a minutos y que queden solo los milímetros. La profundidad incrementada es esto, es pues, ir haciendo la diferencia entre las precipitaciones calculadas. ¿Sí? El tiempo, pues básicamente lo que hicimos ahí fue pues como para graficar mejor, ¿sí? Esta columna básicamente fue hecha para que en la gráfica el eje X pues aparezca pues más presentable, ¿sí? De cada 15 minutos hasta llegar a 6 horas. Y pues aquí la precipitación, aquí sí tenemos en cuenta el video que usted pues, nos recomendó para hacer el hietograma. Sí, básicamente fue pues, ir intercalando de a dos posiciones las profundidades incrementadas, tanto desde el inicio hasta, pues, hasta llegar justo antes de la mitad, como justo después de la mitad hasta llegar al final. Ahí se va intercalando de a cada dos posiciones la profundidad incrementada. Y la precipitación de justo a la mitad, es decir, a los 180 minutos, o sea, a las 3 horas, si era la última. Perdón, la primera que diga, perdón. La mayor. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, con estos datos se graficó el hietograma, ¿sí? Ahí está, en el eje X la duración, en el eje Y las precipitaciones. Y ahora pues pues ahora para hallar los números de curva, hay que tener en cuenta que pues en nuestro catastro quedaron ubicados bastantes espacios abiertos, que pues que en esta lista
se especifica que pues hay que tener en cuenta el tipo de suelo y las propiedades para elegir el número de curva pues, de cada pozo, ¿sí? Entonces esto pues aquí pues se sabe que el número de curva es inversamente proporcional a la retención. Entonces para un número de curva grande la retención va a ser pues pequeña. O sea, para un número de curva más grande la retención va a ser más pequeña, ¿sí? Más baja. Y por ende pues este sería el caso más crítico. Y pues nosotros vamos a garantizar que el parque y todo pues nuestro terreno o catastro funcione pues con la retención más baja. Entonces en ese caso estaríamos eligiendo pues la condición más desfavorable y por ende el más conservador, que es como lo mejor en este tipo de proyectos. Entonces, pues teniendo en cuenta nuestro catastro, sí, nos demos cuenta pues en el AutoCAD, ¿sí? Que a partir de la subcuenca 37 hasta la 44, ¿sí? Esas subcuencas pertenecen pues a un espacio abierto de cobertura de pasto, entre 50 y 75%. Entonces, ten en cuenta eso, será una cobertura parcial. Y pues como habíamos dicho que el número de curva a elegir es el mayor, elegiremos un número de curva de 84 para las subcuencas de la 37 a la 44. Y de la 1 a la 36 se utilizará eh, andenes, esta condición, andenes pavimentados y sumideros, ¿sí? Lo cual pues estos son zonas pavimentadas y hechas de concreto. Es decir, pues, el número de curva aquí, pues en este caso es el mismo para todos los tipos de suelo, pues se escogerá 98. Y listo, así fue como se construyó el hietograma y cómo se eligieron los números de curva para cada subcuenca del catastro. Listo, muchas gracias, profesor.